¿Te gustaría correr tu primera maratón, pero quieres saber antes cómo es vivir la experiencia y cómo se siente todo el proceso desde dentro? Pues te voy a explicar cómo corrí mi primera maratón con tan solo 90 días para prepararme hasta ella, sin haber corrido antes de ello más de 10 kilómetros, sin que me gustara correr, sin tener ni idea, y durante todo este proceso hasta cumplir con uno de los mayores retos que he hecho nunca. Además, te voy a explicar en este vídeo qué es lo que tienes que hacer paso a paso para que tú puedas hacerlo correctamente y que vivas la mejor experiencia de tu vida. Mi nombre es Luis Ramos, preparador de corredores y ayuda a personas como tú a prepararse su primera maratón en menos de un año con mi método Reto Maratón. Y ahora dicho esto, comenzamos. Y para comenzar con esta aventura tenemos que empezar con una pregunta muy importante, y es el por qué. ¿Por qué quieres hacer una maratón? 42 kilómetros, ¿para qué exactamente? ¿A quién intentas demostrarle algo? Porque esas eran preguntas que nunca me había planteado antes de hacer mi primera maratón. Como te he dicho, nunca había hecho más de 10 kilómetros y hacer una maratón para mí era algo impensable, que no estaba hecho para ello y que obviamente nunca iba a poder lograrlo. Pero solo hizo falta un porqué, y da igual cuántas veces lo busques o te coma la cabeza pensando en cuál puede ser el tuyo, porque muchas veces no le vas a ver el sentido a entrenar tanto, a sufrir tanto, a dedicarle tanta parte de tu vida a ello. Pero si encuentras un motivo y un porqué lo suficientemente grande y fuerte como para rodear o saltar todos esos obstáculos, te puedo asegurar que en ese momento estarás listo. Yo mismo me apunté a mi maratón como un reto entre amigos que se nos fue obviamente de las manos porque no teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo, pero el hecho de comprar el dorsal no es lo que te hace llegar a la línea de meta, eso es un empuje. Pero luego, para poder cumplirlo, tienes que coger inercia y tienes que buscar qué es lo que te da esa inercia y qué es lo que te hace levantarte cada mañana, salir a entrenar y cumplir con tus objetivos diarios, básicamente. Y no es cuestión de motivación ni de encontrar el momento perfecto, porque si lo buscas, nunca va a ser el momento, ni nunca vas a tener la motivación como para poder levantarte cada día que te toque entrenar con el frío, calor, lo que sea, y hacer 10, 15, 20 kilómetros, nunca va a ser el momento. El momento está en hoy o ayer. Ayer podrías haber hecho una maratón y estás aquí viendo este vídeo mirando a ver si sí o si no lo vas a hacer. Es cuestión de ¿lo hago o no lo hago? Y ser sincero contigo mismo. Y si lo haces, te puedo asegurar que llegará un momento en el que encuentres ese porqué, porque si no lo dejarás. Es cuestión de matemáticas. Pero te puedo asegurar que si continúas y lo encuentras, lo acabarás buscando. He dicho acabarás buscando y encuentras, creo que me has entendido. Si lo acabas buscando, lo acabas encontrando. Y yo no lo encontré hasta el día de la maratón. El día que yo llegué a la meta, que sentí, bueno, antes de llegar a la meta, que salí a correr esos primeros kilómetros, que no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Nunca había hecho una carrera de más de 10 kilómetros antes. La expectación de la gente, de animando, de cómo me sentí los primeros kilómetros de eufórico, que luego la cagué porque empecé muy fuerte y lo pagué porque las piernas, bueno, acabaron horrible. Pues todo ese sufrimiento, todo ese proceso, la gente animando y todo, fue algo que dentro de mi cabeza hizo clic y hizo que se convirtiera en una de mis pasiones. Te repito, no me gustaba correr, lo odiaba y ahora es una de mis pasiones. El por qué, no sé ni decírtelo ni yo, pero el porqué que tengo ahora mismo es que me encanta. Y eso te puedo asegurar que es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que tú te propongas de no, voy a correrlo porque se lo he prometido a tal o porque este año sí. Entrena, apúntate a la maratón, busca un motivo que te levante todos los días, que te ayude a levantarte y cumple con ello. Ya está, no hay más discusión sobre ello. Pero ahora, ¿qué has decidido? Prepararte en una maratón, si continúas con el vídeo porque tienes en la cabeza que quieres hacerlo, ¿cómo empiezo a preparármelo? Pues antes de seguir te tengo que recordar que abajo justo tienes un botón que se llama suscribirse y que cada semana subo contenido relacionado con el running para que puedas mejorar en tus entrenamientos y que puedas conseguir cualquier objetivo que te propongas. Además que me haría muy feliz y me apoyaría muchísimo porque este es un canal que voy a empezar hace muy poquito, así que te dejo unos segundos. ¿Ya? Venga, pues continuamos. Esta preparación la vamos a dividir en 3 fases, la fase aeróbica, la fase específica y la fase preparatoria. Pues vamos a comenzar con la primera fase. Esta primera fase, la fase aeróbica, es una fase que es fundamental, ya sea cual sea la distancia que vayas a hacer, 10K, medio maratón, maratón, da igual, es una fase que no te puedes saltar y que, bueno, en mi primera maratón brilló por su ausencia prácticamente. No lo hice bien y al no hacer bien
esta primera fase, ¿qué ocurrió? Que me sobrecargué, me lesioné y en el kilómetro 20 de la maratón estaba ya con las piernas petadas y literalmente fue un calvario el resto de los kilómetros. Así que para que lo evites, te voy a comentar qué es lo que tienes que hacer y cómo puedes planificar esta primera fase para que estés al 100% y comiences la fase específica con tu mayor potencial. Lo primero es que esta primera fase aeróbica busca que construyas tu resistencia base, que corras más tiempo y más distancia. Y lo vamos a hacer principalmente con dos tipos de entrenamiento, con los rodajes suaves y con las tiradas largas. Todos ellos a una baja intensidad, entre zona 1, zona 2, zona 3. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo un vídeo por aquí donde te explico qué son las zonas de entrenamiento, cómo puedes calcularlas y cómo puedes aplicarlas en tus entrenamientos. Pero para hacerte un pequeño resumen, las zonas de entrenamiento nos dicen a qué intensidad estamos yendo durante la carrera. La zona 1 es la más suave hasta la zona 5, que es la de máxima intensidad. Pues la zona 1, que es una zona regenerativa que solemos utilizar en los entrenamientos para recuperarnos o para un descanso activo. La zona 2, que es una zona donde maximizamos esa capacidad aeróbica y la oxidación de las grasas durante la carrera. Y la zona 3, donde la oxidación de las grasas es menor, aumenta un poquito la participación del glucógeno, pero seguimos mejorando esa capacidad aeróbica, son las principales zonas en donde tenemos que entrenar durante esta primera fase. Nada de entrenar en zona 4, zona 5, en una intensidad que sea superior a la que debamos ir, porque no nos va a ayudar a construir esa resistencia, aunque ustedes penséis, sobre todo para los más principiantes, que sí. Al final, correr lento te puedo asegurar que a largo plazo te va a hacer correr más rápido, aunque parezca contradictorio, pero hazme caso. Esta fase de la preparación tiene que durar en torno a 8 a 12 semanas aproximadamente. Aquí depende mucho del punto inicial de partida y el objetivo que tenga cada persona. Pero lo más importante es que en esta fase mantengamos una progresión controlada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo que cada semana el volumen de kilómetros totales sea mayor al anterior. Por ejemplo, si empezamos la primera semana con un volumen de kilómetros semanal de 20 kilómetros, la semana siguiente vamos a hacer 22. Y la tercera semana vamos a hacer 24. Y la cuarta semana no vamos a hacer 26, vamos a hacer otra vez 20 o incluso un poquito menos. ¿Por qué? Porque la cuarta semana, siempre en cada mesociclo, porque estas 4 semanas se llaman mesociclo, es una semana de descarga. Y la necesitamos para que nuestro cuerpo al final tenga una buena adaptación fisiológica y esa carga progresiva que le estamos dando sea capaz de asimilarla y que cada vez mantengamos una progresión mayor, porque si no le damos ese tiempo de descarga y le estamos dando cada vez un estímulos mayores y mayores y mayores y no le damos tiempo a que lo asimile, llegará un punto en el que esa línea, en vez de ser ascendente, sea plana y nos quedemos estancados, incluso el rendimiento baje. Así que es fundamental que cada 3, 4 semanas o 5 mantengamos esa semana de descarga. Y luego, cuando continuemos con ese segundo mesociclo, la primera semana podremos hacer esos 26 kilómetros, la segunda 28, la tercera 30 y la cuarta otra vez volvemos, hacemos una descarga y hacemos 26 kilómetros en este caso, así consecutivamente. Y la línea tiene que ser una línea ascendente que baje un poquito y luego vuelva a subir, que baje un poquito y que vuelva a subir. Y esto lo mantendremos en toda la fase aeróbica de la preparación. Pero ojo, también quiero que tengáis una cosa en cuenta. Queda mucho para el día de la maratón y hacer más de la mitad de la distancia objetivo que tienes en tu carrera, es decir, si vas a hacer una maratón, pues hacer más de media maratón en este punto de la preparación un día a la semana es excesivo, obviamente. Así que es súper importante que mantengamos una progresión muy controlada y que todavía en esta parte de la preparación hagamos distancias cortitas, que no hace falta todavía meternos muchísima caña, sobre todo para entrenamientos de media maratón, maratón y de aquí para adelante. Ya ahí nos encargaremos más en la fase específica, que serán los meses más cercanos a la preparación y a la carrera. Y otra cosa que quiero que tengáis en cuenta durante esta fase aeróbica es que, como os he dicho antes, depende mucho de tu punto de partida. Si eres una persona muy principiante y te has propuesto hacer un objetivo muy ambicioso como es hacer una maratón, dedícale mucho tiempo a esta fase aeróbica. Es un entrenamiento que es genérico, es un entrenamiento suave, es un entrenamiento en el que no vas a sufrir, en el que vas a construir ese hábito que te hace falta para poder lograr esa maratón, y de verdad es fundamental que la hagáis. Y hacedme caso que correr suave os hará luego progresar más rápido, pero es fundamental que le dediquéis para este tipo de personas más tiempo a esta fase aeróbica y luego a la fase específica le dediquemos también tiempo, pero centraros sobre todo en esta fase y ya luego continuamos con la siguiente.
Y ahora dicho esto, comenzamos con la segunda fase, la fase específica. En esta fase vamos a buscar como objetivo que nuestro cuerpo se acostumbre a correr más rápido y de manera sostenida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues introduciendo ejercicios y entrenamientos de zona 4, zona 5, como por ejemplo puede ser series, intervalos, faldes, cambio de ritmos, progresivos. Hay muchos tipos de entrenamientos, pero también es fundamental que mantengamos la regla 80-20. Esta regla lo que nos indica es que el 80% del resultado nos lo proporciona el 20% del esfuerzo, y la planificación se resume en que el 80% de la preparación tiene que ser a baja intensidad y el 20% restante a alta intensidad. ¿Pero por qué este 80-20? Pues es muy sencillo, son por dos motivos. Uno, que no hay una mejoría de ritmos ni de velocidad si no hay esa mejoría aeróbica, da igual en qué fase de la preparación te encuentras, siempre tiene que estar. Y luego el segundo motivo es que ese 20% de la preparación requiere de tal energía y tal intensidad que necesitamos un descanso y una adaptación fisiológica para que nuestro cuerpo pueda seguir rindiendo y para que nuestro cuerpo también pueda seguir progresando, porque si no, nos estancaríamos mucho más fácil. En resumen, para que nos entendamos, esta fase específica se basa en que el 80% de la preparación debemos de mantener y seguir la estrategia de la fase aeróbica, porque es fundamental que la sigamos manteniendo. Y la única diferencia es que ese 20% restante vamos a introducir esos ejercicios de alta intensidad para que nuestro cuerpo se acostumbre, como hemos dicho, a correr a mayor intensidad, mayor velocidad, de una manera sostenida durante la carrera. Y ahora dicho esto, vamos con la tercera fase, y es la fase preparatoria, que es muy importante. Esta fase más o menos comprende el mes anterior de la carrera, y el objetivo principal va a ser que lleguemos a ese día de la maratón, media maratón, 10K, lo que sea, al 100%. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo. Vamos a buscar hacer una descarga de volumen de kilómetros semanal. Si estábamos en 50, 60 kilómetros semanales, pues que cada semana ese volumen de kilómetros sea menor, pero manteniendo la misma intensidad de los entrenamientos, menos la última semana, que es la semana de la carrera. Esa semana debemos hacer una semana de descarga mucho mayor. Tenemos que hacer una semana que nos ayude a recuperarnos al 100% con rodajes suaves, con un volumen de kilómetros muy por debajo de lo que solemos hacer normalmente. De hecho, algo que nos mantenga activos, pero que literalmente no nos suponga ningún tipo de esfuerzo. Y el día de antes podemos hacer también un pequeño approach, una pequeña distancia para que nuestras piernas se preactiven y el día de la carrera estemos al 100% en nuestra mayor versión. Y ahora que ya sabemos cómo planificar nuestro entrenamiento desde el día 1 hasta el día de la carrera con estas 3 fases que hemos estado comentando en este vídeo, hay una cosa que debemos de hablar que es fundamental y que si no la haces correctamente, todo lo que hemos estado hablando anteriormente no sirve para nada. Y es la suplementación, la alimentación y la hidratación. De verdad que presta mucha atención porque esto es clave. Mirad, una cagada que cometí durante la preparación de mi primera maratón fue el no suplementarme correctamente. No sabía ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni el por qué debía suplementarme, y fue uno de los motivos por el cual mis entrenamientos fueron tan mal, me lesioné tanto, y además la carrera fue, a pesar de ser una de las mejores experiencias de mi vida, fue un infierno. Lo vamos a dejar ahí. Y para evitarte ese sufrimiento y que lo hagas correctamente desde el día 1, te voy a decir 2 suplementos que tienes que tener claro que lo debes de tomar desde el día 1 cuando empecemos a entrenar. Sobre todo para distancias largas, si queremos hacer una media maratón, una maratón. Para distancias más cortas, 5 o 10 kilómetros, no es tan necesario. Y estos 2 suplementos son los geles y las pastillas de sal. Los geles es una fuente de glucosa de rápida absorción que nos ayuda a que nuestro cuerpo rellene un poco nuestros depósitos de glucógeno y pueda mantener el esfuerzo de la carrera durante un tiempo más prolongado. Si no tomáramos estos geles, literalmente sería mucho más difícil, por no decir imposible, mantener la intensidad a la que estamos yendo de manera tan prolongada. Y lo segundo, las pastillas de sal, que nos ayudan a reponer esas sales minerales que perdemos cuando estamos sudando durante una carrera. Y si no, fijaros la próxima vez que salgáis a correr, cuando os tocáis la frente y estáis sudando, os notáis algo áspero, pues eso es las sales que salen cuando estamos sudando, y es el motivo por el cual nos deshidratamos realmente en una carrera, porque por mucho que bebas agua, si no tomas sales y electrolitos, es muy probable que te salgan más calambres, tirones, etc. Pues esta suplementación es clave, que no solamente nos lo tomemos el día de la carrera, sino también en los entrenamientos de larga distancia sobre todo, porque si no nos acostumbramos antes de la carrera a tomar geles y pastillas durante el entrenamiento, lo más probable es
que el día de la carrera, cuando tomemos geles que nunca hayamos tomado y no sepamos cómo nos vayan a sentar, pues nos produzcan problemas estomacales que nos hagan bajar el rendimiento e incluso abandonar la carrera. Y eso te puedo asegurar que es lo peor que nos puede pasar. Vale, y ahora que ya sabemos qué nos tenemos que suplementar y por qué nos tenemos que suplementar, vamos a ver la pregunta del millón. Y es, ¿cada cuánto tengo que tomar estos geles y estas pastillas de sal? Pues más o menos cada 45 minutos cuando estamos haciendo distancias largas. Recuérdalo, no, cuando vayamos a hacer 10 kilómetros o menos no hace falta tomarlo porque literalmente no nos va a beneficiar ni perjudicar en el rendimiento. Pero cada 45 minutos es la toma ideal para que podamos mantener luego el esfuerzo de manera prolongada. Y aquí otro consejo que yo personalmente hago y que recomiendo hacer, pero ya aquí tómalo o déjalo, es tomar la pastilla de sal con el gel a palo seco, sin agua. Te voy a explicar el porqué, ¿vale? Obviamente puede parecer un poco más desagradable, sobre todo si no te has tomado nunca un gel o una pastilla. Ahí sí te recomiendo que te tomes agua mientras que te estás tomando la pastilla y el gel. De hecho, incluso en los entrenamientos, párate, tómate la pastilla de sal con el agua, el gel también, y ya luego vuelves a correr. Pero cuando ya estamos más cercanos a la carrera y queremos prepararnos para que cuando estemos corriendo no tengamos que parar para tomarnos esa pastilla de sal y el gel, yo lo que hago personalmente es eso, tomarme el gel con la pastilla de sal ya en la boca y tragarme ambas cosas del tirón para que luego, cuando esté el siguiente avituallamiento, pueda beber agua y pueda quitarme ese sabor de la boca y esa viscosidad. ¿Pero por qué lo hago así? Porque daros cuenta que si cada 45 minutos, si queremos cumplir con ese tiempo a rajatabla más o menos, es muy complicado o casi nunca nos va a tocar un avituallamiento y normalmente vamos a tomar el gel antes o después de lo que deberíamos. Por lo cual yo es algo que he empezado a aplicar desde hace pocos maratones y me ha ido muy bien, por eso te digo que ha sido mi experiencia y que es un consejo que te doy a nivel personal, no quiere decir que vaya a mejorar ni perjudicar tu rendimiento por hacerlo o no, es algo que bueno, si lo quieres tomar, tómalo y si no, pues lo dejas. Pero bueno, ahí está. Y luego a nivel de alimentación, que también es súper importante, el resto de días, entrenes o no entrenes, es fundamental que te alimentes correctamente, saludable y que sobre todo también, que no hemos entrado tanto, el descanso, que descanses, que duermas bien. Estos dos son pilares fundamentales y que por muy bien que hagas tu preparación, si no cumples con una buena alimentación y un buen descanso, no vas a rendir igual, vas a sufrir mucho más del entrenamiento y el día de la carrera no vas a dar tu máximo potencial. Pero tampoco te vuelvas loco, o sea, tampoco te pongas a medir las calorías y a pensar no voy a comer esto porque esto va a mejorar mi rendimiento. No, ¿vale? Encárgate de comer de manera saludable, los días que tengas que entrenar, pues haz que la fuente de hidratos sea mayor para que tengamos esa energía cuando vayamos a entrenar. Sí, vamos a hacer distancia larga acompañado de esos geles que hemos estado comentando, pero si mantenemos un buen hábito de alimentación durante los entrenamientos y durante esta preparación, te puedo asegurar que tu índice de grasa corporal y tu índice de masa corporal se van a mantener de manera idónea y de verdad no te preocupes tanto, y esto es algo que es una preocupación para personas que sobre todo son principiantes, así que calma, tranquilidad, muy poco a poco, es progresivo, por eso te digo que vas a ir viendo los cambios poco a poco y ir aplicando todo esto poco a poco, no de un día a otro, de 0 a 100, porque te puedo asegurar que eso es lo peor que puedes hacer. Y ya, para ponerle este broche final al vídeo y para ponerle fin a la historia de mi primera maratón, te tengo que contar cómo me fue. Y literalmente mi primera maratón fueron 90 días que deberían de haber sido 180 o más, porque estaba en un punto en el que no había corrido prácticamente nunca y estaba en un punto muy inicial, y obviamente lo pagué con una lesión el mes de antes de la carrera que me hizo no entrenar como debía, ni tampoco tener una fase preparatoria como debía, y ni estaba en mi máximo potencial, ni tampoco estaba bien físicamente a nivel por la lesión y demás. Entonces, el día de la carrera, ¿qué pasó? Pues que empecé muy bien, me vi demasiado bien de hecho y cometí uno de los errores que suele cometer la mayoría, sobre todo cuando son principiantes, que es ir más rápido de lo que debería. Por esto también es fundamental, y recomiendo, que se me ha pasado a decirlo en el vídeo, de que antes de hacer una maratón, hagas una media maratón. Porque es fundamental que te conozcas cómo va a responder el cuerpo durante la carrera y que tú también veas las sensaciones, cómo manejar y gestionar esos kilómetros del principio, de la mitad y del final, porque va a ser clave para que luego, cuando quieras hacer distancias más largas, como es una maratón, lo puedas hacer correctamente y puedas disfrutar de la experiencia al 100%. Al igual que si te quieres preparar una media maratón, te recomiendo que hagas una 10K, ¿vale? Si vas a hacer una 10K, tampoco hace falta que te haga una 5K, pero ya me entiendes. O sea, sube escalón a escalón, en orden, con progresión, con calma,
y sin tampoco querer coger atajos que por ir más rápido, porque te puedo asegurar que es la peor forma para ir rápido, porque al final la vida todo lo pone en su lugar y aquí en el running son lesiones, así que para evitar lesionarnos o sobrecargarnos, paso a paso, estableciendo pequeñas metas para grandes objetivos y así te puedo asegurar que lo vas a cumplir, pero al 100%. Y mi primera maratón, pues eso, cometí todas estas cagadas, hice 4 horas y 40 minutos, pero bueno, con todos estos aprendizajes que te he dicho y luego con toda la experiencia que he ido abarcando con más maratones, preparación a nivel también de estudios y demás, pues pude lograr mi PR actual, que son 3 horas y 22 minutos, que no es algo fascinante, no son por debajo de 3 horas como muchísimos corredores, pero también el tiempo que llevo corriendo no es el suficiente como para poder llegar a esas métricas, a esas marcas, pero sé que algún día podré llegar, pero paso a paso, no tengo prisa, mi objetivo para este año es sub 3 horas 20 y el año siguiente será sub 3 horas 15 y así poco a poco, pero sin prisa, no me quiero marcar de un año a otro hacer sub 3 horas o hacer sub 2 horas 50 porque sé que es muy probable que me lesione o me sobrecargue porque la preparación para llegar ahí, bajo mi estilo de vida y bajo mi punto de partida actual, pues es bastante complicado, así que siempre, como he dicho, escalón a escalón. Y dejo de enrollarme, que me estoy enrollando creo que es demasiado. Pero bueno, ahora que has llegado hasta aquí ya sabes cómo planificar tus entrenamientos con estas 3 fases, cómo suplementarte de la manera correcta, pero puede ser que te surja otra pregunta. ¿Cómo lo hago? O sea, la teoría muy bonita, pero a la hora de la práctica, ¿cómo aplico todo esto en mi día a día? La información muy bien, pero ¿cómo lo llevo a mi semana? Pues aquí tienes 2 opciones. La primera, que es la que yo hubiese tomado si ahora mismo hubiera estado en el punto en el que me encontraba en mi primera maratón, es dejarme asesorar por alguien que me dijera qué es lo que tengo que hacer cada día y que el poquito tiempo que tengo para entrenar, centrarlo solamente para entrenar y que esa persona me asesore, me guíe día a día, que resuelva mis dudas, que literalmente me diga el por qué también debo de hacer esos entrenamientos y que me explique no solamente cumplir como un robot, y además también de tener la garantía de que si cumplo con mi rutina día a día, voy a cumplir con mi objetivo final. Así que si ese es tu caso y te gustaría empezar, te voy a dejar abajo en la descripción o en el comentario fijado un enlace en donde puedes agendar una asesoría 1 a 1 conmigo, totalmente gratuita y sin compromiso, para que me comentes cuál es tu punto inicial y cuál es tu objetivo y podamos trazar juntos un plan de acción. Y para aquellas personas que no estén en ese punto vital y que quieran seguir buscando información y procrastinando, aunque no os critico, os entiendo perfectamente, os dejo otro vídeo por aquí donde os explico paso a paso cómo poder hacer vuestra propia preparación totalmente gratuita y que lo podáis hacer desde casa y empezar a aplicarla desde mañana mismo. Así que os dejo el vídeo por aquí y por aquí ya yo todo terminado, así que nos vemos en unos kilómetros. Chao, chao.